Debemos encontrar una manera de vivir juntos, en paz, en armonía y pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso dijo Ban Ki-moon, siendo secretario de la ONU, y también como líder y diplomático surcoreano, él sabe los efectos de las guerras en su propio país. Esta propuesta de conciliación, de la vida en paz y del vigor de su cultura, nos invita a conocer más de Corea del Sur, Bethel. Muy cierto, Javier, y precisamente por ello nos encontramos en este Centro Cultural Coreano ubicado en la Ciudad de México, en donde nos adentraremos en la cultura de este maravilloso país asiático. Platicaremos con Jorge Grajales, quien es especialista y consultor de este Centro Cultural Coreano, así como con Nayeli López Rocha, investigadora especialista de la UAM, también en todos los contenidos que se producen en este país. Ileana Luna va a dar cuenta de ese género musical que consumen muchísimos jóvenes en todo el mundo, el K-pop. Y Ariadna Asomosa nos va a acercar a otro fenómeno cultural, a una fuerte expresión cultural también coreana, que es el K-drama. Así es, y tendremos también en México en 100 Objetos a nuestra compañera Norma Guzmán, que nos va a contar la historia detrás del Pabellón de la Amistad que presenta y ofrece el país coreano a México, que está también ubicado aquí en un punto del bosque de Chapultepec. Todo está listo. Les invitamos con la X en la frente. La llamada ola coreana que todos hemos visto inició en 1990 cuando el gobierno de Corea del Sur decidió otorgar fuertes subsidios a su arte y música, no solo por el bien del entretenimiento, sino para darse a conocer como país independiente. Le importó dar a conocer fundamentalmente la cultura popular, la cultura pop, no la tradicional que, como todas en todas partes, ya es reconocible con cierta facilidad. Los resultados están a la vista. Corea se ha convertido en un gran exportador de nuevas formas culturales de expresión, como la música K-pop, que se hizo increíblemente popular en YouTube desde el año 2000, pero también están los webtoons y los K-dramas, con influencias chinas y japonesas, pero también con un estilo muy diferente, tanto que puede ser reconocido por los jóvenes de todo el mundo. En 1999, la cinta Shiri se convirtió en un éxito de taquilla al superar el récord marcado por Titanic, y en 2021 inició una serie que se ha convertido en una de las más emblemáticas y populares de Netflix, El Juego del Calamar, una crítica dura a la cultura del dinero fácil fomentada por la corrupción y el narco. ¿Y qué decir de los famosos K-pop? Como BTS, en donde también destacan las bandas de mujeres que llenan estadios en todo el mundo, como Blackpink. Para millones de jóvenes en todo el mundo, la cultura se escribe con K. Los primeros contactos entre Corea y México surgirían desde la antigüedad, cuando religiosos jesuitas de la entonces Nueva España viajaron a aquella península con el fin de predicar el cristianismo. Luego vendría una importante ola de migrantes, aproximadamente 1000, quienes terminarían por asentarse en Yucatán, esto en el año de 1905, pero formalmente no fue sino hasta el 26 de enero de 1962, en el cual se establecieron relaciones diplomáticas entre Corea y México, y justamente este Centro Cultural Coreano celebró en 2012 estos 50 años de relaciones entre estos países hermanos. Nos encontramos en esta sala de exhibiciones en donde usted puede visitar y seguramente apreciar piezas de pintura como la que estamos viendo, o también de escultura, cerámica u otros objetos. Existe también una biblioteca con un amplio catálogo para poder ser consultado o bien fotocopiado. Cuentan, por supuesto, con programas muy importantes para la enseñanza del idioma, de la música, de la danza tradicional, la comida coreana y, por supuesto, el taekwondo. Y tienen también un par de salas, una multimedia para proyecciones y otra, una sala de conferencias para distintas actividades de cultura.
Y para entender esta ola coreana que llega a todas partes del mundo, está con nosotros la doctora Nayeli López Rocha. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo explicas esta ola? ¿Cuándo empieza, Nayeli? Bueno, lo que conocemos como Hallyu, que es el término en coreano para explicar ola coreana o Korean Wave, empieza impactando en 1995. Es un proceso que inicia como una política cultural a partir de 1990. O sea, no es una cosa empresarial, es política cultural. Inicia como una política pública en los 90. Corea sale de una crisis muy fuerte en el 97, de una crisis regional. Y eso lleva al gobierno a pensar cómo pueden seguir impulsando el proceso de desarrollo económico y le plantean al presidente en turno invertir o voltear a ver al aspecto cultural, ¿no? al mercado cultural. Y ellos establecen una política junto y a la par que Corea empieza un proceso de globalización, es decir, reciben apoyo del Fondo Monetario para salir de la crisis, pero también les condicionan que se apertura el mercado. Entonces, ellos reciben otras inversiones, pero salen al mismo tiempo. Entonces, empieza un proceso, una dinámica de globalización que les permite de a poco, inconscientemente, llegar al mercado chino, que es muy grande. Es fuerte, claro. Y eso es lo que hace como el primer boom, ¿no? Es donde pega primero, ¿verdad? Es donde pega primero en China e incluso es donde se acuña el término Hallyu a través de un periódico chino. Sí, me llama mucho la atención porque se dan cuenta muy pronto que las expresiones culturales generan riqueza y no solamente cultural, sino económica. Sí. Es una gran industria en materia de cine, en materia de dramas, o no sé cómo les llaman, lo que suben a las plataformas. Sí. Dan unos campanazos fortísimos. En materia de cine creo que es en el 95, ¿no? Con una película que recauda más que Titanic, por ejemplo. Sí, han tenido pues títulos muy importantes, porque aparte de todo, pues es un cine, bueno, no es solo el cine, son todos los productos que conforman Hallyu. Inicialmente eran como enfocados en estas tres partes, ¿no? En el cine, en las telenovelas y en la música. Pero había otros elementos como las caricaturas, que también llegaron a Canal 11, por ejemplo, y los videojuegos. Entonces, como que eso fue como una primera etapa. Y después, cuando el gobierno percibe que es una forma de llegar, sobre todo de abrir mercados, porque Corea es una economía basada en las exportaciones. Entonces, es una economía fuerte, pero necesita exportar. Claro. Entonces, para poder exportar y abrir mercados, pues soft power o el poder de la cultura o la diplomacia cultural, como también le llaman, es una herramienta muy importante para pues llegar a otros mercados, ¿no? Entonces, en una primera fase, digamos que son esos productos, pero después empiezan a ampliarlo, empiezan a integrar tanto elementos de la cultura tradicional coreana, que son seleccionados como representativos de esa cultura, claro que no integran todos, pero también empiezan a integrar elementos de la Corea contemporánea, como el desarrollo tecnológico, la tecnología de punta, la medicina estética, algunos que son mezclados, como el deporte, el taekwondo, que es el deporte nacional de Corea, lo integran, pero también les suman pues, el espacio que ha ganado el taekwondo a partir de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, por ejemplo, que antes no era deporte olímpico. Entonces, empiezan a integrar todos esos elementos que les van a ayudar a identificarse como un país independiente, como un Estado-nación pues joven, porque realmente es a partir del periodo de la posguerra, después de los 50, que se empieza a identificar a la península coreana como dos países diferentes. Y hay una fuerte presencia de la mujer en la música, en los dramas, etcétera. Sí. La idea de la representación de la mujer, que es algo que suelo mucho repetir en las clases, no deja de ser una representación. Si comparamos estos estilos que se proyectan de mujeres jóvenes, guapas, exitosas, ya con mucho dinero, digamos, con el mundo dominado, no deja de ser la misma concepción de Occidente del éxito, ¿no? Entonces también es necesario señalar que estos productos coreanos son híbridos.
tienen mucho de lo coreano, pero al mismo tiempo tienen elementos que rescatan de una industria occidental que domina la dinámica de distribución de los productos que se consumen a través de plataformas o a través de YouTube o a través pues, de lo que circulamos, ¿no? Y en México son países con un machismo muy acendrado, ¿no? Exacto, el machismo sigue presente. Nada más que aquí lo presentamos brutalmente en las telenovelas. Sí, y allá no. ¿Por qué? Porque se cuida mucho lo que se proyecta. Hay mucho control de lo que se proyecta. Dígase, pues, gobierno, dígase industria privada, dígase como sea, o la misma sociedad coreana es muy crítica. Entonces, si la sociedad detecta que hay cosas que no deben de ser reproducidas, protestan y se manifiestan y dejan de consumir. Y aquí consumimos el plato de sangre cotidiano. Y aquí aceptamos eso, o sea, lo aceptamos y lo ratificamos y nos quejamos, pero lo seguimos consumiendo. Entonces, creo que eso es una lección importante desde Corea, que si encontramos productos que no son benéficos para nuestro desarrollo y nuestra interacción social, pues tenemos que manifestarlo, ¿no? O sea, si no nos gustan estas series que hoy sacan, ¿no? Que aluden o potencializan la imagen de los violentadores sociales como los narcotraficantes, pues bueno, no hay que consumirlas. ¿No? Y la muestra de que el público mexicano no quiere consumirlas es el crecimiento de todo lo que estamos importando de Corea. Exactamente. Ahí es, y es algo que siempre, por ejemplo, con los jóvenes, cuando hacemos los estudios queda muy claro. Es que estamos hartos de eso, queremos otra vida, queremos otra realidad, queremos otra cosa, ¿no? Y es como un discurso muy diferente de los jóvenes al discurso de las generaciones, pues que quizá se acostumbraron, ¿no? A consumir estos productos tradicionales, ¿no? Que pues generan pues morbo, yo pienso, pero que enganchan a esas otras generaciones. Entonces hay un parteaguas en el modelo de consumo de este tipo de productos, desde mi perspectiva. Pues muchísimas gracias, nos aclaras mucho el panorama y ojalá nos escuchen políticos y empresarios para ver que hay otras realidades que se pueden presentar, digamos, en los medios masivos, en el cine, en los dramas, para darle un poquito de movimiento distinto a esta sociedad mexicana. Sí, en clase siempre los jóvenes dicen, ¿por qué México no hace eso? Si tenemos una cultura tan vasta, tan diversa, tantas expresiones culturales, de tantas formas, ¿por qué no hacemos lo mismo, no? Que nos asocien mejor a, sí, quizá nuestras culturas antiguas, pero también al potencial actual que tiene México y no solamente a cosas malas, ¿no? Entonces, estaría padre poderlo plantear y que México tuviera una iniciativa también de este perfil. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y seguimos con la X en la frente. Entre algunos efectos del intercambio que a lo largo de muchos años y desde la antigüedad ha sostenido Corea con México, está presente, por ejemplo, que actualmente ya en 15 universidades de Corea se enseña formalmente el idioma español e incluso existe un departamento de literatura hispanoamericana que permite a decenas de jóvenes estudiantes o profesores programas de intercambio. Y bueno, en cuanto a México, el efecto es importante si consideramos que las técnicas coreanas de cultivo enriquecieron la producción agrícola de Yucatán, una zona en la que se asentarían en 1905 poco más de 1,000 migrantes coreanos que llegaron en ese momento. Y más recientemente, otra gran ola migrante en los años 60 llegaría a México y daría a conocer la práctica y el desarrollo del taekwondo, un deporte que actualmente en México practican más de 2 millones de mexicanos. Y bueno, más recientemente hay que hablar de la Hallyu u ola coreana, con todos sus productos culturales, el K-pop, los K-dramas, los webtoons y otras cosas. Y en este punto, justamente nuestra compañera Ileana Luna nos acerca a conocer el K-pop. ¿Sabías que el K-pop es una fusión de sonidos que engloba la esencia de Corea y la música americana? Y que gracias a la onda expansiva Hallyu se ha convertido en un fenómeno mundial. La potencia del K-pop se descubre a raíz del Hallyu que empezó con los dramas, el consumo de los OST.
Y va a ser estas consumo de los OST, los primeros, las bandas sonoras originales de los K-dramas y de las películas, la que va a dar paso a la primera generación de consumidores de K-pop. Una de las características más fuertes que hay dentro de la industria de los idols es la apariencia. Ahí es una diferencia cultural de las masculinidades o de la identidad masculina. Usualmente lo podemos ver desde este lado del charco mucho más como bonitos, ¿no? Incluso con cosas que se asocian con la idea de feminidad. Sin embargo, en Asia, los hombres eran el rostro público de sus familias. Por lo tanto, eran quienes más cuidaban su imagen, desde el aspecto que tenía su ropa hasta su piel, su rostro, todo lo que usaban. Esto se va a heredar como generación tras generación, especialmente en Corea, donde la apariencia es un capital muy poderoso. Con la expansión del Hallyu, se acuñaron nuevos términos como idol, hype, bias o lightstick, teniendo cada integrante su propia mercancía. Tiene que ver con esta creación de una personalidad de la banda, o sea, no solo del personaje individual de cada uno de los cantantes, sino de la banda, y al grupo etario y al perfil de consumidor, ¿no? Hay que pensar que es una industria muy grande y muy bien pensada. Sin duda, el K-pop continuará siendo un fenómeno mundial. ¿Y para ti, cuál es tu K-band favorita? ¿Te suena El Juego del Calamar, Goblin o Voice Over Flowers? Los K-dramas llegaron a México hace 20 años. Forman parte de la ola Hallyu, un movimiento cultural que llegó a Asia y se expandió en el mundo. Amor, acción, terror, zombies, cabello y rostros perfectos son parte de la fórmula del éxito de los K-dramas. Producciones que han llegado a ser considerablemente atractivas a nivel mundial, contribuyendo a la llamada ola coreana, Hallyu. Bueno, en términos como generales, el Hallyu como se podría decir que empezó a finales de la década de los 90 y eso obviamente irrumpió primero en Asia, específicamente en China, en 1997 con el estreno del primer drama, ¿no? Bueno, el estreno del primer drama en el extranjero, ¿no? Que es El Amor, y posteriormente me parece que en el 2002 con Sonata de Invierno, ¿no? En Japón. Eso fue como el éxito, el boom del Hallyu como tal en Asia. Los K-dramas son producciones con un alto contenido emocional, para que el espectador se identifique con los personajes y perciba las emociones que los protagonistas experimentan. Aunque Doramas engloba a todas las producciones de televisión realizadas en Asia, hace referencia a las novelas creadas en tiempo real y de corta duración, entre 8 a 16 capítulos por temporada. A lo mejor desde Latinoamérica estamos como muy acostumbradas a ver como ciertos contenidos que son como, pues de alguna manera como muy sexualizados y hay muchas referencias como a la violencia. Entonces siento que como Corea del Sur o los contenidos que ofrece Corea del Sur al final como que son totalmente diferentes, ¿no? En los dramas podemos ver de primera mano la cultura surcoreana, tanto su historia, vida cotidiana, economía, turismo, política, vestimenta y su idioma. Normalmente tienen mucha difusión y promoción a su gastronomía, siendo este uno de los elementos más destacables. El gobierno de Corea, para impulsar el nombre Corea como tal, adquirió los derechos de algunas de estas telenovelas que también sirvieron como promoción. México fue uno de los pioneros en tenerlo y la primera fue Una escalera al cielo. Estas telenovelas, la gente, de acuerdo a todos los focus groups que se tuvieron, decían que les gustaban las historias, unas historias que no era lo de la típica Cenicienta, las historias que no terminaban siempre con el final feliz. Además mostraban los escenarios naturales que eran muy poco conocidos en esos entonces acá en este lado del mundo. Además que los personajes, de acuerdo a su fisonomía, no eran acartonados, no mostraban un amor un poquito más tenue, un poquito más rosa.
En la actualidad, existen muchos dramas coreanos al alcance de la mano que podemos disfrutar en cualquier momento del día. Son diversas las series que se ganaron nuestro corazón, gracias a las plataformas de streaming. Los K-dramas son bastante inspiradores para establecer un prototipo ideal, pero también para fomentar la cultura coreana. Continuamos recorriendo este centro cultural coreano en la Ciudad de México y más adelante, en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos cuenta de la historia detrás del Pabellón de la Amistad coreano. Es un gusto poder conversar unos minutos con Jorge Grajales, quien es investigador especializado en países asiáticos y particularmente en Corea y además consultor de este Centro Cultural Coreano. Gracias por estos minutos, Jorge. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Jorge, hablabas de estos productos culturales que interesan mucho en lo que se conoce como esta corriente del Hallyu. Nos dices que significa en español la ola coreana. Básicamente en literatura, tú nos contabas que hay pues una gran predilección por autores y autoras coreanos que hacen un abordaje interesante de historias de literatura infantil y juvenil, ¿no? Así es, algo de lo que quizás se desconoce dentro de toda esta vorágine, como bien señalas, llamada Hallyu, que muchas veces queda relacionada solamente con el K-pop o con los K-dramas, en realidad abarca muchas más cosas, entre ellas, pues la literatura. Y dentro de la literatura, Corea del Sur es uno de los países líderes en cuanto a la producción de literatura infantil y juvenil. Sus libros ilustrados pues, son bastante reconocidos, han ganado premios internacionales dentro de estos rubros y es una literatura que apenas se está empezando a conocer en México, también gracias a estas bondades, ¿no? Claro. Del Hallyu. No solamente literatura infantil y juvenil, sino también la literatura que actualmente se está haciendo, esta literatura contemporánea, que también está representada por voces femeninas. Y sin duda alguna, el consumo de literatura viene de toda esta explosión de productos en plataformas digitales, los K-dramas, el K-pop, ¿no? Toda esta pues moda, ¿no? Que seguramente jala a muchos seguidores. Y en este punto, por ejemplo, me platicabas que otro producto también interesante dentro del rubro, quizás de la lectura o la cuestión de la producción cultural, tiene que ver con los webtoons. Cuéntanos, ¿de qué se tratan los webtoons? Ellos desde principios del siglo XX tenían toda pues un programa en el que apostaban por el futuro, por la tecnología y por la conectividad. Gracias a ello, las historietas, los cómics, el manhwa, impreso en papel, pasó a segundo plano, porque en realidad, gracias a toda esta llegada de la tecnología, en la que la conectividad aunado a todos los smartphones hizo que la gran población tanto tuviese como su smartphone, como pudiese conectarse en cualquier parte, surge esto llamado webtoons, que son los cómics coreanos, las historietas coreanas, pero que están específicamente hechas para este tipo de dispositivos. Y se han vuelto tan populares que la gran mayoría de las series de televisión coreanas, los llamados K-dramas y muchas películas, están basadas en ellos. Y hay todo tipo de temáticas, ¿no? Desde thrillers, horror, histórico, comedias, románticos, etcétera. Es un mundo verdaderamente interesante. En cuanto a gastronomía, a turismo, cuéntanos cuál es la gran apuesta de que se conozca y qué tipo de productos le puede interesar al mexicano de conocer de la cultura coreana o lugares importantes, personalidades, figuras, historias. Cuéntanos. Muchas películas, muchas series, K-dramas, están construidos alrededor de todos estos rituales, que podríamos llamarles de esta manera, alrededor de la propia cocina, de los platillos, como el kimchi, que es la comida básica. El kimchi. El kimchi es col fermentada y es el platillo básico
de Corea. Incluso también vemos hasta sus bebidas típicas alcohólicas, como el soju, son estas botellitas verdes que los vemos igual en la gran mayoría de las películas, en la gran mayoría de los ¿Es un alcohol producido también con...? Es un fermento también. Todo. Entonces, igual que el magoli, que es otra de estas bebidas fermentadas, que en este caso lo podemos comparar como con el mezcal mexicano y el pulque mexicano, ¿no? O sea, es el soju y el magoli. En cuanto a turismo, decías, hay lugares, invitan. ¿Cuáles son realmente desde el punto de vista de historia o de cultura lugares importantes a conocer en Corea que inviten a la gente a través de estas producciones? Aparte obviamente de Seúl y todo lo cosmopolita que puede llegar a ser, la gran variedad que nos presenta la ciudad de Seúl, uno de los sitios turísticos más socorridos y que también aparece en muchos K-dramas es la isla de Jeju, en donde se le invita siempre al turista a paisajes, a lugares, a museos que dan cuenta desde una perspectiva muy particular cómo se vive esta manera de entender a Corea en una isla cercana. Es algo muy típico de los coreanos ir de vacaciones, por ejemplo, ahí a las islas Jeju. Pues Jorge, muchas gracias por esta breve pero muy interesante introducción a la cultura coreana. Ahí están las propuestas en materia de bebidas, productos culturales, turismo y toda esta historia que enriquece a Corea. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y nosotros continuamos, por supuesto, con la X en la frente. Como símbolo de amistad, en 1968 el gobierno coreano le hizo a México un regalo muy especial. ¿Quiere saber de qué se trata? Aquí se lo cuento. Fue un regalo internacional en las vísperas de los Juegos Olímpicos de México 68. Esta es una de las esquinas más transitadas de la Ciudad de México. Entre edificios y naturaleza se encuentra el pabellón coreano. Desde que llegó esta pagoda a nuestro país, se instaló dentro del bosque de Chapultepec y es una réplica exacta de donde se firmó la independencia de Corea del Sur. La estructura está intacta, se aprecian a la perfección los brillantes colores y al estar ahí se puede sentir paz y tranquilidad. El pabellón coreano es representativo de la arquitectura del siglo VIII de aquel país. Tiene forma rectangular y con un techo de 2 caídas. Cabe destacar que este tipo de pabellones en aquel país se utiliza para la lectura de obras clásicas, escribir poemas o simplemente disfrutar de la naturaleza. Llegamos al final del programa y la verdad resulta muy interesante acercarnos a la cultura sudcoreana porque conjunta tradición y modernidad, alta tecnología, expresiones musicales de vanguardia con sobre todo grupos de jóvenes. Es todo un ejemplo para seguir de muchas maneras y también estoy seguro que por lo dinámico de esta cultura nos va a seguir sorprendiendo con otras propuestas culturales. Sin duda, Javier, y sobre todo en este mundo global en el cual el intercambio es inmediato, esta es una gran oportunidad justamente de tener varios puntos de vista entre adultos y jóvenes sobre la música, los artistas y otros contenidos de cultura fascinantes como lo es Corea del Sur. Queremos agradecer de verdad todas las facilidades que nos ofreció este Centro Cultural Coreano para la realización de este programa y a ustedes, ya lo sabe, les esperamos en la próxima emisión. Por supuesto, aquí, con la X en la frente.